Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ay, lléname con tu poder, lléname y con tu amor, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Dios le bendiga grandemente a cada hermano, a cada amigo que en esta hora se conecta con la página del Centro de Discipulado Mundial. Le enviamos un caluroso saludo, un caluroso abrazo y esperamos que en el tiempo que el Señor nos permita en esta noche poder edificar su vida espiritual y que usted pueda crecer por medio de la palabra, por medio del discipulado, y que usted reciba no solamente lo que podemos compartir en los minutos que el Señor nos provee en esta hora de este martes 1 de junio del 2021. Queremos, antes de iniciar, hacer una oración, luego de haber escuchado esta hermosa alabanza que nos eleva al cielo,
queremos orar para de inmediato entrar a lo que son las enseñanzas de la noche de hoy. Oramos y le invito en su hogar ahí a que usted ore conmigo en esta hora. Eterno Dios y Padre Celestial, te honramos, te damos gracias, mi Dios amado Jesús, por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos concede, oh Dios del cielo, Jesús, en esta noche de poder transmitir esta enseñanza, este discipulado a través de tanta vida, de tantas almas, mi Dios amado Jesús. Qué bueno que esta palabra tuya es para edificación del cuerpo de Cristo. Mi Dios amado Jesús, y te pedimos que en los minutos que tú nos concedes, que sea yo compartiendo lo que el Espíritu Santo ha puesto, mi Dios amado Jesús, a través de esta enseñanza para crecimiento espiritual, para crecimiento, mi Dios amado Jesús, y para ponerlo en práctica, como lo hizo el apóstol Pablo, Dios del cielo. Queremos ser tus discípulos cada día. Por eso, oh Dios del cielo, Jesús, recurrimos al libro de texto, a tus sagradas escrituras, mi Dios amado Jesús. Los demás libros son buenos, son importantes, oh Dios del cielo, añaden conocimiento, pero solamente tu palabra nos trae la revelación, mi Dios del cielo, Jesús. Por eso en esta noche, oh Dios del cielo, te damos honra y te glorificamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Como ya bien saben, los martes pasados, la pastora Sandra estuvo compartiendo acerca de la vida del apóstol Pablo. Estaba trayendo a modo de introducción lo que fue la vida, crecimiento y desarrollo del apóstol Pablo. Y aunque no vamos a tocar todo completamente la vida y desarrollo, sí vamos a tocar algunos puntos para entrar de lleno a lo que es la carta a los Gálatas. Porque ciertamente la carta a los Gálatas es la primera carta que el apóstol Pablo escribe. Y estamos tomando esto de acuerdo a lo que los teólogos han acomodado a través de la historia y a través de las escrituras. Aunque no sigue en un orden cronológico en nuestras Biblias, porque sabemos que están los evangelios, Hechos, Romanos, y luego entonces por ahí sucesivamente siguen los libros. No necesariamente está Gálatas colocado en primer lugar, pero sí es en el orden cronológico según el libro de los Hechos, libro que fue escrito por el apóstol Lucas, por el médico Lucas, y que hoy no es de gran referencia a cada uno de nosotros. Y entramos entonces de lleno en lo que es el libro de Gálatas. El autor de estos próximos libros que estaremos estudiando, y a medida que transcurran los martes vamos a ir esbozando y desmenuzando, el autor es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Hay una serie de fechas que son sugeridas. Nosotros vamos a acomodar esta epístola o esta carta del apóstol Pablo en el año 49 después de Cristo. Hay otras fechas sugeridas por investigadores teólogos, que si desde el 53 al 57 después de Cristo. Pero nosotros nos dejando llevar por esta fecha del 49 después de Cristo, y más adelante le diremos el por qué tomamos esta fecha sugerida en este tiempo. El tema central de la carta a los Gálatas es la salvación por gracia mediante la fe. La salvación por gracia mediante la fe. Entonces, queremos entrar, antes de entrar en muchos de los versos, aunque no vamos a ir verso por verso literalmente. Eso es una asignación que cada uno de nosotros tenemos en nuestros hogares. Y más adelante les estaré compartiendo cómo usted durante la semana lo hará. Queremos traer a modo grosso un trasfondo histórico para que usted pueda entender al leer la carta de los Gálatas y poder ubicarse y poder comprender con mayor conciencia lo que había estado ocurriendo. Ciertamente Pablo escribió esta epístola y usted lo puede ver al inicio
de la epístola, en el capítulo 1, verso 1, y leo solamente ese versículo para que usted sea de bendición y sea de edificación para su cuerpo. Y lo estoy leyendo en la Reina Valera. Dice: Pablo, apóstol, no de hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así que está Pablo haciendo hincapié en que él era un apóstol de Jesucristo. Y está escribiendo esta carta a las iglesias de la región de Galacia. Entonces, algunos creen que los gálatas eran los galos del norte de Galacia. Si ese fuera el caso, las fechas sugeridas que algunos teólogos e investigadores acomodan es desde el año 53 al 57 después de Cristo. Pero nosotros nos vamos a ir, como le dije anteriormente, con la fecha sugerida del 49 después de Cristo, porque era mucho más probable que Pablo haya escrito esta epístola a las regiones del sur de la provincia de Galacia. Las que le mencioné con las fechas anteriores eran sugeridas hacia el norte de la Galacia, pero nosotros nos estamos dejando llevar porque Pablo le escribe a las iglesias que están ubicadas en la región del sur de Galacia, de la provincia de Galacia, que es Antioquía de Pisida, Icono, Lista, Derbe. Y esto era una región ubicada en el Asia Menor. Entonces, por tal razón, Pablo utiliza una terminología política para llamarla. Usa sus nombres de las provincias romanas. Y esta postura sugiere la fecha del 49 después de Cristo. Entonces, en este trasfondo vamos a ver que Pablo y Bernabé evangelizaron y establecieron iglesias durante su primer viaje misionero. El apóstol Pablo se consideraba el primer teólogo y misionero más grande que la cristiandad también haya llamado el apóstol de los gentiles. Y le quiero dar un breve recuento que, aunque yo sé que la pastora Sandra tocó en algunos martes anteriores, pero quiero darle un poquito de lo que era la vida del apóstol Pablo, antes llamado Saulo. Nació en Tarso, lo que hoy día usted en un mapa geográfico puede conocer como que es Turquía. Sus padres eran fieles cumplidores de la religión judaica. Lo llamaron Saulo como el antiguo rey hebreo, y el 8º día fue circuncidado como estipula la ley judía. Además menciona que en Hechos 23:16 que tenía una hermana. Se educó con el máximo rigor de acuerdo a la interpretación farisaica de la ley, y como judío joven de la diáspora, de la dispersión de los judíos en el mundo grecorromano, escogió el nombre latino de Pablo porque sus similitudes fonéticas con el suyo. Sus cartas reflejan un conocimiento profundo de la retórica griega, algo que sin duda aprendió de joven en Tarso. Recuerde que Pablo era un judío, pero de la región de Tarso. Pero sus modelos de pensamiento reflejaban también una educación formal en la ley mosaica, quizás recibida en Jerusalén a los pies del famoso maestro Gamaliel. Durante la preparación para la conversión en rabino, Pablo destacó estudios en la ley, defensor acérrimo de la ortodoxia judía, y eso lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 14, y en Filipenses 3:6 sucesivamente. El celo lo llevó a perseguir la iglesia cristiana en sus inicios por considerarla una secta hebrea contraria a la ley y que debía ser destruida. Y ese era el apóstol Pablo. Pero ¿qué sucedió? Tras el apóstol Pablo experimentar su conversión a Cristo durante uno de los viajes de Jerusalén hacia Damasco,
y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 9, en adelante, implica que hubo un encuentro sobrenatural sobre la vida del apóstol Pablo. Y es que cuando Dios escoge a hombres y a mujeres para que hagan la obra del Señor, ciertamente el Señor se les presenta y la persona vive una experiencia trascendental en su vida. Y este es el apóstol Pablo ahora, una vez ya convertido al evangelio. Entonces, con esos datos queremos afirmar, porque no queremos entrar en todos los detalles del apóstol Pablo, pero sí queríamos dar esos detalles, porque era una persona que estaba preparada académicamente, conocía muy bien la ley judía, era fariseo, era celoso, porque se cumpliese la ley de Moisés. Entonces, una vez se convierte, el apóstol Pablo es denominado como apóstol, como leímos en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, diciendo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, el Dios y Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo está dejando ver de entremano del saque, como decimos aquí en Puerto Rico, que su apostolado no fue por la imposición de hombres, ni fue puesto por hombres. Así que por lo menos queremos detallar algunos puntos sobre la afirmación del apóstol Pablo o de su apostolado. Y es que es muy importante, porque de lo contrario, el apóstol Pablo no hubiese podido y hubiese tenido mucha dificultad cada vez que visitaba aquellas regiones, porque todo el mundo lo conocía como el perseguidor de la iglesia. Y ahora en la contraparte se llama el apóstol, el que sale a llevar el mensaje de Jesucristo para que el que no tiene a Cristo pueda venir a los pies de Cristo. Qué maravilloso es saber lo que Dios hace con un hombre y con una mujer. Entonces, la afirmación del apostolado era muy importante porque Cristo, escuche bien, Cristo ordenó a los apóstoles hablar como voceros de Jesucristo con autoridad absoluta a la iglesia. Ese mensaje le fue delegado a los apóstoles que caminaron con Jesucristo, y más aún para todo aquel que en el transcurso fuera entregando su vida a los pies de Cristo. Entonces, ahora todos nosotros sabemos que Pablo no era uno de los apóstoles originales a quien Jesús había escogido durante su ministerio terrenal. Sin embargo, escuche bien, él afirma ser un representante autoritario de Cristo. Y nos podemos preguntar, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que alguien que no anduvo con Jesucristo ahora es proclamado apóstol de Jesucristo? Las respuestas están en Hechos de que Pablo cumplió un grupo de requisitos establecidos para el apostolado. Mientras los apóstoles esperaban la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 50 días luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pentecostés, aquella experiencia trascendental que vivieron aquellos hombres y mujeres reunidos en el aposento alto. Mientras aquellos esperaban la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pedro determinó que un nuevo apostolado debería reemplazar a Judas. Así que Pedro explicó que los apóstoles autoritarios por Cristo tenían que cumplir con 3 criterios. Y queremos señalar esos criterios. Primero, o número 1, si es que usted está anotando algún relato de la enseñanza de hoy. Según Hechos, capítulo 1, verso 21, tenían que haber sido enseñados directamente por Cristo durante su ministerio terrenal.
Segundo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versos 22, leemos que tenían que haber sido testigos de la resurrección de Jesús. Y en tercer lugar, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 23 al 26, encontramos que los nuevos apóstoles tenían que haber sido escogidos para el oficio por el Señor mismo. Así que estamos ante un panorama de tres aspectos que realmente tenían que cumplir aquellos hombres que se llamaban apóstoles de Jesucristo. Entonces Pablo explica y expone lo siguiente. Al primer punto que hablamos, Pablo falla en cumplir el primer criterio para el apostolado. Después de todo, el apóstol Pablo, o Saulo, como se hacía llamar en ese entonces, no siguió a Jesús durante su ministerio terrenal. Pero un vistazo más cerca revela su calificación. Cuando vemos a Gálatas capítulo 1, el verso 11 al 18, Pablo reporta de inmediatamente después de su conversión que pasó 3 años en el desierto de Arabia. Él mencionó la extensión de este periodo para demostrar que aproximadamente igualó el tiempo que los apóstoles habían pasado con Jesús. Durante esos años, Jesús mismo enseñó el evangelio a Pablo. Escuchemos la palabra de Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12. Y ahí en su hogar usted puede buscar, y yo estoy con mi Biblia textual aquí y le quiero leer esos 2 versos para que usted vea lo que el mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros a través de esta enseñanza. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué poderoso es saber que en ese espacio y en ese tiempo de esos 3 años que estuve en Arabia separado, fue enseñado directamente por medio del Espíritu Santo de Jesucristo. Y es que el Señor, cuando anhela levantar un hombre y una mujer para que lleve su mensaje, el mismo Espíritu Santo le enseña, le educa a través de su palabra. Y el apóstol Pablo fue diligente en apartar este tiempo. Así que Pablo cumplió con el segundo criterio. Todos nosotros sabemos la historia de la conversión de Pablo, que le dijimos que está ubicada en el libro de los Hechos del capítulo 9 en adelante, que dice que Pablo de hecho vio al Cristo resucitado en el camino a Damasco. Se le presentó el Cristo resucitado. Así que ya el apóstol Pablo cumplía con ese criterio de haber presenciado la resurrección de Jesucristo. Yo no sé si usted va comprendiendo, pero el Señor va preparando al apóstol Pablo para que pueda llevar claramente su carta de presentación a toda esta región de Galacia y de muchos otros lugares que estaremos hablando en los próximos martes. Entonces, finalmente, según Hechos 9, versículo 15, Jesús mismo ordenó a Pablo en su oficio. Este versículo registra las palabras que Jesús dijo acerca de Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que el apóstol Pablo cumplió entonces con estos criterios que eran importantes para lo que era la vida del apostolado. El Nuevo Testamento contiene 13 epístolas que llevan el nombre del apóstol Pablo como autor. 7 de ellas escritas por él con casi toda certeza.
y otras las dictaba. Y yo sé que hace un tiempo atrás salió una película, Pablo, la vida de Pablo, Pablo como siervo. Y vemos cómo Pablo, preso en una cárcel desde Roma, le dictaba al copista para que pudiese ir escribiendo lo que eran los evangelios. Entonces, Pablo, por supuesto, era un fariseo. Y entonces, como fariseo, cuando viene al cristianismo, viene con todo ese celo, con todo eso que había aprendido del judaísmo, pero viene ahora entonces investido por el poder del Espíritu Santo y está en las regiones, en las provincias de Galacia, con Bernabé. Y esto usted lo puede ver más claramente si va al libro de los Hechos, el capítulo 13 y 14 específicamente, Hechos 13 y Hechos 14, el apóstol Pablo ahí usted va a ver esbozado cómo fue su trayectoria. Y ahí usted tiene un panorama amplio de la vida del apóstol Pablo en ese viaje misionero, en ese primer viaje misionero. Y que desde ahí se desarrolla entonces la carta a los Gálatas. Pero en Gálatas podemos entonces profundizar el mensaje ya más directo a cada uno de los hermanos creyentes de aquella región. El principal asunto de Gálatas es el mismo que se debatió y se resolvió en Jerusalén cerca del año 49. Y que si usted ha apartado este tiempo para escudriñar las Escrituras en estos martes de discipulado, usted lo puede ver eso en Hechos 15. Hubo un punto de discordia porque los judíos cristianos de estas regiones, de las iglesias que ya se encontraban, aunque Pablo seguía implantando iglesias y educando, habían hermanos creyentes en estas regiones. Entonces, es muy claro de notar a través del libro de Gálatas o de la carta a los Gálatas la disputa que había cuando Pablo comenzó a llevar el mensaje de Jesucristo. Entonces, esa discordia, usted también la puede ver en el libro de los Hechos, capítulo 15, y si usted en la semana se da la tarea de escudriñar las Escrituras, usted puede ver y poder centrarse entonces en los puntos controvertibles que acompañaron al apóstol Pablo cuando escribió a la iglesia de los Gálatas o a las iglesias que estaban en aquella región de Galacia. Entonces hay dos preguntas clave que queremos hacer en esta noche, que el apóstol Pablo la expone de manifiesto a las iglesias que están en Galacia. ¿Es la fe de Jesucristo, escuche bien, es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador el único requisito para salvación? Esta pregunta el apóstol Pablo se la está haciendo a las iglesias de la región de Galacia. Entonces, la segunda pregunta que el apóstol Pablo le hace a las iglesias de Galacia: ¿se requiere obedecer ciertas costumbres y leyes judaicas del Antiguo Testamento para obtener la salvación en Cristo? Y esas son las dos preguntas centrales del libro de Gálatas. Entonces, si nos vamos a ver, y usted va luego conmigo a la palabra en la semana, usted va a ver en Hechos capítulo 15 la controversia que había, que era la misma controversia que había en las iglesias de esta región. Porque habían cristianos judíos que estaban predicando el evangelio y la gente cuando se convertía, los judíos querían que practicaran el judaísmo de igual manera. Vienes a Cristo, pero tiene que practicar estos ritos. ¿Qué ritos? Bueno, que el hombre tenía que ser circuncidado, llevar a cabo la ley judaica. Y entonces Pablo, con estas dos preguntas, le dice: pero no es necesariamente poner nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador el único requisito para la salvación. ¿Por qué ustedes les están poniendo estas cargas,
esta imposición de dogmas a la iglesia de aquella región. Entonces, queremos que usted esté claro, que usted pueda ver y comprender por qué el apóstol Pablo entra de esta manera en el libro de los Gálatas. Hay unas palabras claves que usted a lo largo de los 6 capítulos de Gálatas, usted va a encontrarse haciendo su lectura. Y no es que yo las voy a mencionar todas, pero usted quiero que vea. Pablo comienza a hablar del evangelio. Son palabras clave que va a encontrar. De la gracia, la ley, el espíritu, la fe, la promesa, el pacto. Va a ver cómo habla de Cristo Jesús. Va a hablar de cómo las palabras clave que el apóstol Pablo anunciaba, lo que es ser libre o estar en libertad, ya no ser esclavo, ser justificado y ser redimido. Son palabras claves que usted se va a encontrar a lo largo, escuche bien, de todos estos 6 capítulos del libro de los Gálatas. Ahora bien, ya le hablé de un trasfondo histórico y de un trasfondo del libro de los Gálatas. Ahora le quiero hablar acerca de un propósito por el cual esto se dio. Los judaizantes eran judíos cristianos que creían, entre otras cosas, que muchas de las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento era una obligación en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero tras la exitosa campaña del apóstol Pablo en Galacia, insistía en que los gentiles convertidos al cristianismo no se debían regir por ciertos ritos que eran de la antigüedad, que eran del Antiguo Testamento. Y como ya les dije hace un ratito, el tema principal era que los judíos querían que el que viniera al evangelio de Cristo fuese circuncidado. Entonces los judaizantes alegaban que Pablo no era un auténtico apóstol y que por el deseo de hacer el mensaje más atractivo a los gentiles había excluido de los evangelios ciertos requisitos legales. Por eso les hablé hace un ratito atrás que Pablo menciona y esboza entonces a través de la carta la importancia del por qué él fue escogido y fue elegido como apóstol, porque ciertamente se iba a encontrar con muchos adversarios y con mucha oposición cuando fuese predicando el evangelio de Jesucristo. Y si miramos nuestros tiempos hoy, 21 siglos más adelante, la iglesia en muchas ocasiones encuentra adversarios y encuentra oposición en tantos puntos que la gente hoy quiere imponer. Y solamente tenemos que ser redimidos, justificados, salvados por la sangre de Jesucristo. Entonces Pablo le respondió a los Gálatas, demostrando su autoridad apostólica y por tanto corroborando que el evangelio que él predicaba no era un evangelio inventado por hombres, sino que lo había recibido del mismo Espíritu Santo, del mismo Jesucristo. Entonces, la respuesta que el apóstol Pablo le da a las 2 preguntas que hice anteriormente. Pablo niega enfáticamente que los requisitos legales, tales como la circuncisión del antiguo pacto, tuviera algo que ver con la operación de la gracia de Dios en Cristo para la salvación en el nuevo pacto. Número 2, Pablo desea reafirmar, escucha bien, reafirmar con claridad que el creyente recibe el Espíritu Santo y se le imparte vida espiritual mediante la fe en el Señor Jesucristo y no mediante la fidelidad a la ley del Antiguo Testamento. Y ya estamos culminando en esta noche. Prácticamente queremos, ¿verdad?, que usted tenga un amplio panorama, un trasfondo histórico
del porqué y de todo lo que enfrentó el apóstol Pablo al escribir la carta a los Gálatas. Entonces, teniendo una visión panorámica del libro de Gálatas o de la carta a los Gálatas, podemos deducir por el contenido de esta epístola que los adversarios judíos de Pablo en Galacia lo estaban atacando personalmente para socavar su influencia en las iglesias. Los adversarios de Pablo lo acusaban, y le quiero mencionar 3 puntos de por qué ellos lo acusaban, con citas bíblicas para que usted sea diligente en la semana y usted pueda ir tras ella. Número 1, que él no era el grupo original de los apóstoles y por eso no tenía autoridad auténtica. Y ahorita le leí que Pablo enumera cómo argumentó el que él fuese llamado apóstol del Señor. Pero usted va a ir a Gálatas 1, verso 1, el verso 7 y el verso 12. Y en Gálatas capítulo 2, versos 8 y 9, te va a poder encontrar ahí con mayor claridad cómo Pablo esboza que él sí era un apóstol. Que su mensaje se alejaba del evangelio que se predicaba en Jerusalén. Pues estamos en Asia Menor y Jerusalén, una región distante. Entonces la gente está diciendo, tú estás predicando otro evangelio que no es lo que se está predicando en Jerusalén. Y recuerde que en Jerusalén quedaron los apóstoles que caminaron con nuestro maestro. Quedó el apóstol Pedro, quedó su hermano Santiago. Y allí aquellos apóstoles siguieron predicando el evangelio. Número 3, que el mensaje de la gracia producía una vida sin ley. Y eso usted lo puede mirar en Gálatas capítulo 5, verso 1, el verso 13, verso 16 y del 19 al 21. Ahora, muy bien, Pablo le responde a los señalamientos que estos le hicieron. Pablo defendió con vigor su autoridad de apóstol de Jesucristo, que recibiera de Dios y fuera ratificada por Santiago, Pedro y Juan. Y usted le puede ver en los primeros 2 capítulos, capítulo 1 y capítulo 2 de Gálatas, usted puede ver cómo fueron ratificados por aquellos apóstoles que estaban en Jerusalén. Número 2, defendió con pasión el evangelio de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto lo podemos ver en los capítulos 3 y 4. Y Pablo también defendió que la verdadera libertad del creyente abarca vivir por el Espíritu y cumplir la ley de Cristo. Y eso usted lo puede ver en los capítulos 5 y 6. Así que de esta manera, con estas 3 distribuciones, le he dicho y le he abarcado los 6 capítulos que presenta la carta a los Gálatas, en esos 6 capítulos. Y queremos entonces en esta noche, para ya finalizar este tiempo, porque sé que hemos compartido, toda esta información y no queremos que usted diga, es que no entiendo todo lo que el pastor ha estado hablando. Queremos que usted sea diligente en su hogar, y usted se siente, y usted mire, desde hoy martes 1 de junio, usted pueda en los días subsiguientes tomar las escrituras. Son 6 capítulos, que usted pueda tomar un capítulo por día, escudriñarlo, que usted pueda ver el paralelismo que se dio en el libro de los Hechos, capítulo 13 y 14, para que usted pueda comprender entonces con mayor claridad lo que estaba sucediendo cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a los Gálatas. Así que eso lo vamos a dejar como asignación para que durante la semana usted pueda buscar, pueda inquirir, usted ore, aparte tiempo para orar y pídale al Espíritu Santo que le muestre y le revele lo que hay en las Sagradas Escrituras. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo estas 13 cartas, vemos en el Nuevo Testamento que le podemos adjudicar de que el apóstol Pablo escribió el 50% o más del 50%
de los libros que contiene el Nuevo Testamento. Así que ciertamente era un hombre que había sido llamado por el Señor Jesucristo, un hombre que tenía una autoridad delegada por medio del Espíritu Santo, y fue un hombre que trastocó la región de Jerusalén, de Asia, de Italia y de toda aquella región por el poder del Espíritu Santo. Hoy nos toca a nosotros, desde nuestro lugar aquí en Puerto Rico, siendo hombres y mujeres de Dios, poder compartir este mensaje a través de estos medios. Y lo hacemos porque el poder del Espíritu Santo nos ha emplazado a predicar y a compartir esta hermosa palabra. Así que yo te pido, amado hermano, que en esta hora, ahí con toda esta información, este trasfondo histórico, esta visión panorámica, esta defensa de cómo el apóstol Pablo comienza a escribir y todos los puntos adversos que se encontró en el camino. Y es que siempre vamos a encontrar oposición, pero nosotros andamos con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El Espíritu Santo nos acompaña, y aunque tengamos oposición, el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier fuerza que pueda oponerse. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima, esperando que tengas una linda semana de bendición.